la información para otro momento. Bienvenidos otra vez a los que han entrado, hermano José, también bienvenido. Em, Bien, vamos a empezar conversando en forma general un poquito. Me gustaría escuchar de ustedes las primeras clases que han recibido, qué les ha parecido, cómo vamos con el nivel de el trabajo, los videos, los resúmenes, cuál ha sido su experiencia hasta el momento. ¿Ya? Vamos a dar un poco de retroalimentación. A ver, hermano Alberto, como nos conocemos muchos años, hermano, con esa confianza te voy a pedir que tú puedas empezar. Cuéntanos algo, Alberto, de cómo ves este curso, qué expectativas tienes, cómo ha sido esta primera semana de clase para ti. Hermano, de verdad que es bastante interesante. Hay muchas cosas que he podido descubrir que no lo tenía en cuenta. Ha aclarado muchas cosas, entonces verdaderamente que para mí es muy útil. Y también hay algunas cosas que tenemos que aprender que he aprendido, ¿no? Eso es lo que puedo aportar momentáneamente. ¿Ya? Muy bien, gracias, Alberto. A ver, hermana Ruth, ¿qué nos puedes decir tú de este curso hasta el momento de la primera semana? Hermano, hermano, Hola. bueno, bastante interesante, la verdad, había muchos conceptos que, que desconocía, ¿no? Y la importancia, bueno, en estos 4 videos, la importancia de poder diferenciar, ¿no? Cuando se habla de Dios Padre y cuando se habla de Dios Hijo, ¿no? En estos versículos muchas veces, a veces lo leemos, pero no entendemos a quién se está Mm, refiriendo, ¿no? Y creo que poder conocer a detalle estos términos habla mucho de un cristiano también, ¿no? De poder diferenciarlo también. Entonces, bastante interesante, pastorales. muy Gracias. bien, excelente, gracias, Ruth. A ver, una persona más, algún voluntario, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Cómo han sido estas primeras clases? ¿Cómo han tomado los estudios? ¿Algún comentario? Amén, pastor. Ha sido muy interesante para mí, tremendamente bendecida con este curso. Seguro que aprenderé más. Y esto, como decía, también no había tomado en cuenta, ¿no? Cuántos, cuánta, ¿cómo diría? Cuánto misterio hay, pastor. Mm, ya, sí, Eso le diría, pastor. sí, Pero aprender más en la clase. excelente. Y hermana Olga, muchas gracias. Bueno, estamos recién en la primera semana, tenemos mucho por delante para estudiar, así que espero que el curso pueda rellenar sus expectativas y que puedan haber crecido mucho en su conocimiento gracias a este curso que se está ofreciendo. Voy a compartir la pantalla ahora. Eh, Queremos ver el curso que vamos a estar estudiando. Espero que lo pueden ver ahí, ¿ok? Aquí tenemos el curso de Cristología y Soteriología. Espero que ya han visto esto. Simplemente vamos a em, leerlo un poquito juntos aquí. Em, las fechas, hemos corrido una semana la fecha, ¿no es cierto? Por asunto de esperar que se matriculen, pero la justificación del curso es, estas doctrinas de Cristo de la salvación son importantes. Es importante saber quién es el Señor y cuál es la obra de salvación, ¿ok? El propósito de este curso es brindar al estudiante un conocimiento profundo de la persona de Cristo y de la salvación que Dios nos ofrece en él, ¿ok? Ahora, la metodología, para aclarar, ver si hay preguntas que tienen. El curso es de 3 créditos, eso exige 45 clases de 1 hora pedagógica, 1 hora más o menos 45 minutos, a lo largo de 2 meses, 9 semanas. Así que cada semana tenemos que tener 5 clases. 4 clases serán grabadas por video y la quinta clase será esta sesión de Zoom. ¿Ok? Em,
Veo ahí que está mal todavía la metodología, porque ahí dice 2 videos de 45 minutos, pero luego conversando con el hermano Francisco, me di cuenta que era un error. Lo siento, no lo he cambiado. Son 4 videos cada semana y la quinta hora es la clase en Zoom, como esta. ¿Ok? Como ya saben, para cada video tienen que enviarme un resumen, porque el resumen cumple 2 cosas. En primer lugar, me confirma que han estado en la clase. ¿Ok? Como es algo asincrónico, ustedes van a ver la clase en su tiempo. ¿Cómo sé que han visto la clase? Bueno, cuando me envían el resumen. ¿Ok? Por eso el resumen debe abarcar todo el video para indicar que han visto el video en su totalidad. Para ustedes, el beneficio de hacer un resumen es que no solo están viendo la clase, sino que están tratando de entender y resumir la clase. Así que tienen 2 momentos de aprendizaje: al escuchar y al redactar. Y espero que esto les ayude a entender mucho mejor el curso. ¿Ok? Ahora, aparte del resumen, también pueden enviarme preguntas. A veces en la clase, una clase presencial, surgen preguntas que el alumno quiere hacer. Cuando son clases asincrónicas, entonces se pierde la oportunidad de hacer preguntas. Por eso yo les ofrezco la oportunidad de hacer preguntas para que el viernes en esta clase contestemos las preguntas que puedan tener. ¿Ok? Así que en esa manera vamos a estar estudiando. Ahora, ¿cuál es el objetivo del curso? 9 semanas. Para el fin de este curso, ustedes deben poder explicar el estado de Cristo antes de la encarnación, ofrecer un resumen de la encarnación del Señor, su ministerio terrenal, exponer la naturaleza de la resurrección de Cristo, su estado actual, también describir la segunda venida, el reinado de Cristo, detallar algunas corrientes de las cristologías de Cristo en la actualidad, y luego el tema de la salvación en el Antiguo Testamento, la salvación en el Nuevo Testamento, y resumir la gracia de Dios, el orden de la salvación y la seguridad de la salvación. ¿Ok? Esos son los objetivos y el contenido apunta a esos objetivos. Aquí está la forma que el curso se va a evaluar: la asistencia, las tareas, el examen y el trabajo de investigación. ¿Ok? Ahora tienen 2 tareas: una monografía, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Ok? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se manifiesta y qué atributos tiene? ¿Ok? Tienen, bueno, pusimos aquí hasta el 26 de mayo, pero como el curso está corriendo una semana, lo vamos a actualizar y va a ser una semana más tarde. La segunda monografía es cómo se manifestará Cristo en la segunda venida y cuál será la naturaleza de su reinado. ¿Ok? Y otra vez eso va a correr una semana. ¿Ok? Aparte de eso, hay el trabajo de investigación que tiene que hacer. ¿Cuál es la doctrina de la elección y la seguridad de la salvación en el esquema arminiano, por un lado, y por otro lado en el esquema calvinista? ¿Ok? Y para ambas posturas indique y evalúe la base bíblica. Otra vez aquí va a correr una semana esta fecha por haber empezado una semana tarde. ¿Ok? Esas son las tareas y el trabajo de investigación, y al final creo que hay una bibliografía de algunos libros que pueden consultar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿Alguna pregunta acerca del sílabo? Sí, pastor, muy buenas noches, Buenas hermano. noches, hermano. Sí, mi pregunta era la siguiente. De los videos que tenemos hasta el día jueves, en este caso 24, 25, que tenemos que entregar el resumen, ¿no? De estos primeros 4 videos. Jueves Claro, 25. eh, esta semana he dado un poco de flexibilidad porque recién estamos empezando, ¿no es cierto? Pero terminando esta clase, les voy a enviar 2 videos y mañana 2 videos más. ¿Ok? Y tienen hasta el siguiente viernes para hacer el resumen, jueves o de preferencia jueves, ¿no? Pero podrían hasta el viernes de mediodía enviar el resumen. ¿Ok? Eso marca la asistencia. Si alguien no envía el resumen, voy a tomarlo como una inasistencia a clase. ¿Ok? Y eso va a afectar obviamente su promedio al final. ¿Ok? Pastor, una pregunta.
Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Kenyu. Hola, Mi Kenyo. esposa es la hermana Ruth, que también está conectada, Ah, y quería excelente. hacer una consulta respecto Sí. a los trabajos de investigación. Ujú. ¿Tiene que ser por separado o tiene que ser, los dos podemos hacer un trabajo y poder presentarlo? Y como somos uno en Cristo, entonces por ese lado tengo Bueno, que atacar. no, tiene que ser separado. Ya son dos estudiantes. Al final, cuando van a ministrar, los dos no ministran al mismo tiempo, ¿no es cierto? A veces tú predicarás, a veces ella va a enseñar. Así que necesito saber que los dos están asimilando bien la información, ¿ok? Así que Genial, pueden estudiar juntos, pero el trabajo tiene que ser independiente y voy a estar mirando para ver si hay eh, elementos de copiar, ¿no? El uno del otro. Y es ¿no? importante que ustedes presenten trabajos individuales. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Ya, Queda claro. gracias. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra aclaración? Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Alonso Bustamante. Hola, Alonso. Dime. Pastor, una consulta para que quede claro, justo el tema de las tareas. Entonces, para la próxima semana, el jueves, tendríamos que presentar, serían 8 resúmenes, ¿cierto? Ya, porque ya serían 4 de esta semana que estaríamos debiendo y 4 de que va a dejar para esta semana que viene. Así es. Por eso yo cuando les envié las primeras lecciones el lunes y martes, yo dije, vayan avanzando porque si no, no se les va a acumular. ¿Ok? La Pastor, idea era que, se le puede ir dando así, uno, dos, y claro, avanzando. sí, ¿Problema? sí, Sí. sí, no hay problemas. Sí. Así de Ok, que hacen uno, me lo envían nomás. ¿Ya? ya, Pastor, gracias. Esa era mi ¿Ok? consulta. Muy bien, gracias, Alonso. ¿Algo más? David levantó la mano. A ver, David. Doctor, buenas noches. Por favor, quisiera presentar mi resumen por escrito. A veces por el trabajo no siempre tengo una computadora para redactarlo, por favor. Ya, no hay problemas con tal que la foto que envías sea nítida, que yo pueda leer, ¿ok? De Esa acuerdo, es tu trataré de responsabilidad, hacerlo. ¿ok? Pero no hay problemas, ya, por escrito está bien también. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Está todo claro. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a unas preguntas que un hermano hizo. Podemos empezar a conversar ahora sobre los temas que hemos estudiado. Así que aquí vemos la primera pregunta, ¿ok? Esto fue la clase Dios el Hijo en la eternidad y en la creación. Pregunta un hermano, ¿qué significan los títulos como Cristo que se le da a Dios el Hijo? Bueno, hay varios títulos, ¿no es cierto?, que se le dan a Dios el Hijo, eh, empezando con Cristo. Ese título significa el Mesías, el ungido. Eso indica que Él tiene la plenitud del Espíritu Santo en su naturaleza humana para poder desarrollar su ministerio terrenal aquí en la tierra y ahora en la eternidad. ¿Ok? Eso es el título Cristo. El nombre Jesús es el nombre propio, no es un título, y Jesús significa Salvador por la función que Él cumple aquí en la tierra. Otro título sería Señor, en griego Kurios, que indica la persona que tiene autoridad. El Curios era el título del emperador romano. Él tenía poder de vida y muerte en todo el imperio. Y los cristianos llamaron al Señor, a Jesús, Señor, porque el título significa dueño de todo. Bueno, hay varios otros títulos que se usan del Señor y habría que investigar lo que cada uno significa, ¿no? Es parte del estudio de la persona de Dios el Hijo, ¿ok? Si algún título que quieren saber, algún título específico, entonces lo pueden preguntar en un momento. Otra pregunta de esa clase fue, ¿por qué es necesario que los roles de cada persona de la Trinidad sean distintos? ¿Ah? Interesante esa pregunta. ¿Por qué es necesario que los roles de cada persona de la Trinidad sean distintos? Bueno, lo que diría en primer lugar es, no diría tanto que es necesario que sean distintos, sino que se han revelado como teniendo roles distintos.
el apóstol Pablo es bastante claro, ¿no? El apóstol Pablo habla de la doctrina de la elección. ¿Y quién es el que elige, escoge? ¿Quién es el que predestina? Es Dios el Padre. Él tiene el rol de determinar, predestinar el futuro de cada ser humano y elegir para la salvación. Ese es el papel de Dios el Padre. Él mismo lo ha revelado en las Escrituras como el papel que él cumple. Dios el Hijo, la segunda persona, tiene el papel de salvarnos, como también el papel de implementar la creación. Dios el Padre, el arquitecto, él ha diseñado toda la creación y Dios el Hijo es el que implementa ese plan arquitectónico, si podemos hablar de esa manera. En cuanto a la salvación, Dios el Hijo en Juan 10, por ejemplo, dice, el Padre me da las ovejas por las cuales yo debo salvar. Yo pongo mi vida por las ovejas que el Padre me da. ¿Ya? En Juan 17 tenemos lo mismo. Padre, no pido por todo el mundo, pido por aquellos que tú me has dado. Tuyos son y me has dado para salvar. Así que el Señor claramente asume el papel de salvar a las personas que Dios el Padre ha escogido para la salvación. El Espíritu Santo, en términos de la creación, es el que hermosea la creación. Él es el que da la belleza, los colores. Él renueva la faz de la tierra. Salmo 104. Y en la vida cristiana, el Espíritu Santo es el que nos regenera. Él es el que mora en nosotros. Él es el que nos santifica. ¿Ok? Él nos da los dones y los frutos del Espíritu Santo. Así que la Biblia revela que las tres personas tienen roles diferentes, tanto en la creación como en la salvación. Si preguntamos por qué es necesario, parece que es para poder distinguir que en realidad son tres personas. Porque si cada uno podría hacer lo que el otro hace, perderíamos la noción de una Trinidad. Parece que la Trinidad apunta también a diferentes roles. Ahora, dentro de la teología, este es un asunto bastante profundo, pero lo que dicen en la teología es que los roles de cada persona apunta a su ontología. Ontología significa su esencia. Así que hay algo en el Padre que lo hace propicio que Él sea el que escoge y predestina. Hay algo en la ontología de Dios el Hijo que hace propicio que Él sea el que manifiesta al Padre y el que nos salva. Y hay algo en la ontología del Espíritu Santo que lo hace propicio que Él sea el que mora en nosotros. Eso decimos para evitar el concepto de que al inicio, digamos, las tres personas de la Trinidad tiran una moneda para ver a quién le va a tocar elegir, a quién le va a tocar morir y a quién le va a tocar regenerar. La Biblia indica que no fue así, no fue al azar, sino que hay algo en cada persona que hace apropiado el rol el papel que juega en la creación y en la salvación también. ¿Ok? Así que ahí unas preguntas en cuanto a el primer tema de Dios el Hijo en la eternidad. ¿Ok? Volvemos a la sala ahora por un momento. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre lo que acabo de decir? O ese primer tema, no sé si genera más preguntas en sus mentes. Pastor, hablando acerca de la creación, o sea, solamente como que se ve más el trabajo de entre el ángel del Señor o el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, pero en cuanto al mismo Dios, solamente como que diseñó todo y de ahí no se le ve más nada, ¿no? O ¿cómo lo entiende usted? Ya hay esa impresión, ¿no es cierto? Por eso hay un texto que dice, tú eres el Dios que te escondes.
ya Dios el Padre. Y hay un versículo que dice, Dios mora en luz inaccesible, como dando a entender parte de la gloria del Padre es que Él casi se mantiene invisible a la creación, desconocido por la creación. Por eso Dios el Hijo dijo una vez, nadie conoce al Padre aparte del Hijo. Y claro, aquellos a quien el Hijo lo revela, pero debe ser, la Biblia indica que parte de la gloria de Dios el Padre no es que Él sea inactivo, sino que su actividad parece escondida. Digamos, es una actividad más mental, si puedo usar esa palabra. El que diseña la creación, el que escoge, predestina, y el Padre delega al Hijo el poner en marcha esas cosas. ¿Ok? Y claro, estamos en aguas muy profundas cuando hablamos de la ontología del Padre. Hay algo en el Padre que lo diferencia del Hijo y que hace que esa suerte de invisibilidad que da la impresión de inactividad es una parte apropiada dado su ontología. ¿Ok? Pero sé que son cosas profundas, así que a algunos nos cuesta entender esto. ¿Ok, Alberto? No sé si aclara o confunde más esa respuesta. No, 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 sí, sí, aclara, pues como le digo, porque viendo todos los temas que hemos estado desarrollando, entonces mayormente pues como que todo es la delegación es al Señor Jesús y al Espíritu Santo, pero como le digo, no se ve, o bueno, en una parte nomás se ve, ¿no? Como que el Señor diseña todo, como un gerente, ¿no? Que hace o planifica y luego designa sus labores a su gerente, ¿no? Ya. Y a él ya como que se olvida, ¿no? Creo que lo podemos tomar de esta manera. Si alguien pregunta, como le preguntaron al Señor Jesús, muéstranos el Padre y estaremos contentos. ¿Qué dijo el Señor? Míreme a mí, porque el que ve lo que yo hago, están viendo al Padre. Todo lo que yo hago es lo que el Padre ha querido. Todo lo que yo enseño es la verdad del Padre. Así que en realidad están viendo al Padre, solo que lo ven a través de mis acciones. ¿Ok? Y repito, esto debe tener algo que ver con la ontología y la relación que existe en la Trinidad entre el Padre y el Hijo, que hace esta clase de relación pertinente para el Señor Jesús. Pastor, ¿se puede decir que Melquisedec tiene algo que ver con el Señor Jesucristo? Bueno, Melquisedec es una suerte de sombra, ¿no es cierto? Porque Génesis da a entender que fue una figura humana. Es solo el autor de Hebreos que lo toma como una figura de Cristo y afirma que Melquisedec aparece de la nada, sin padre, sin madre, sin ancestros, dando la impresión que era eterno. Pero no es que era eterno, es solo que Génesis no lo menciona, sus padres. ¿Ok? Y el autor de Hebreos toma ese detalle, el silencio en cuanto a los padres de Melquisedec, para dar la impresión que Melquisedec era eterno y dice, bueno, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio que se basa sobre una vida eterna. Como que Melquisedec parecía tener una vida eterna. ¿Okay? Eso es como se usa el texto de Génesis 14, ¿ok? En Hebreos. ¿Ok? Pero Melquisedec era una figura humana, no era un ser divino y no era el ángel de Jehová tampoco. ¿Ok? Si no hay más preguntas de este tema, continuemos a otras preguntas para contestar. Em, Vamos a la segunda clase, el ángel de Jehová. Una persona Pastor, preguntó, ¿ya alguien dijo algo? sí, sí, pastor, una consulta. ¿Hay Ya. algún texto que nos refiera a esto de la ontología para entender este concepto de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo?
Ya, la palabra ontología simplemente significa existencia. ¿Ok? En la teología se distingue entre la existencia de Dios y su modo de ser y lo que llamamos la economía, que es lo que Dios hace. ¿Ok? Así que Dios el Padre escoge. Esa es parte de la economía de la salvación. Dios el Hijo creó el universo. Eso es parte de la economía de la creación. Así que podemos hablar en la teología, se habla de una Trinidad económica, es decir, cuáles son los papeles de cada persona de la Trinidad, qué es lo que hacen. ¿Ok? Eso se usa la palabra economía para hablar de la actividad de la Trinidad. Pero muy aparte de la actividad de la Trinidad, hay la pregunta de la esencia de la Trinidad, la ontología. Ahora, la Biblia no nos da mucha información de la ontología de la Trinidad, ¿no? Tenemos mucho más información de la economía de la Trinidad. Pero hay algunos pasajes en la Biblia que apuntan a la ontología, en tal manera que empezamos a notar lo siguiente, es lo que en la teología se dice. Las actividades de las tres personas apuntan a su ontología. Por ejemplo, el Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra, ¿qué es lo que él dijo? No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Eso es actividad, eso llamamos una parte de la economía de la Trinidad. Dentro de la economía de la Trinidad, el Padre manda y el Hijo obedece. ¿Ok? En la economía. Pero la pregunta es, ¿por qué se da así? ¿Y podría haberse dado al revés? ¿Podría haber sido que el Hijo manda y el Padre obedece al Hijo? Bueno, el hecho de revelarse como Padre y como Hijo, eso ya apunta a la ontología. Hay características en la esencia de Dios el Padre que hace apropiado llamarle Padre. Y hay algo en la ontología de la segunda persona de la Trinidad que hace apropiado que se llame Hijo. No solo por la encarnación, sino antes y aparte de la encarnación, en la ontología. Por eso, muy aparte de nuestra salvación, a la segunda persona de la Trinidad se le llama el unigénito. Ahora, esa frase, ¿qué significa unigénito? No está hablando de que fue encarnado aquí en la tierra, porque la palabra unigénito antecede la encarnación. Así que desde la eternidad, la segunda persona ha sido el unigénito y el primogénito del Padre. Ahora, ¿qué hay en la ontología de la primera y la segunda persona que hace esos nombres Padre e Hijo apropiado? Bueno, el Señor Jesús nos da una pista en Juan capítulo 5, cuando el Señor afirma, el Padre tiene vida en sí mismo y ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pero noten, el Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ahora, en las relaciones humanas, el Hijo existe por el Padre, no viceversa. Ahora, tenemos que recalcar, Dios el Hijo no ha sido creado. Nunca hubo un tiempo en que no existió. Pero en la ontología de la segunda persona de la Trinidad, Él tiene vida eterna en sí mismo, no por sí mismo. El Padre le dio tener vida en sí mismo. Pero si preguntamos, ¿el Padre cómo tiene vida en sí mismo? ¿Dios el Hijo le dio al Padre para que tenga vida en sí mismo? No.
¿El Espíritu Santo le dio al Padre para que tenga vida en sí mismo? No, el Padre tiene vida en sí mismo por su ontología, su esencia como Dios lo hace Padre. ¿Ya? Yo entiendo que estas son cosas demasiado profundas, ¿no es cierto? Pero son datos en la Biblia que nos llevan a hacer ese salto de la Trinidad económica a la Trinidad ontológica. Y al igual que el Espíritu Santo vino aquí a la tierra, no porque el Padre lo envió, sino porque el Padre lo envió a través del Hijo. Yo pediré al Padre y el Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo. Por eso, en la teología tradicional, se habla de la doble procesión del Espíritu en su ontología. El Espíritu existe eternamente porque procede del Padre y del Hijo. Ahí está todo el debate entre la Iglesia Católica y la Iglesia griega ortodoxa, por qué se separaron hace 1000 años. Todo tiene que ver con esa cláusula de la doble procesión del Espíritu Santo. Bueno, este es un tema que habría que estudiar en otro curso cuando estudiamos la Trinidad. Ok, solo ahora contesto preguntas para ustedes. Ok, hermanos. Bien, si me permiten, avanzamos a otra pregunta ahora. Gracias, pastor. Ok, vamos a otra vez a las preguntas. A ver, aquí para que lo vean más claramente. Muy bien. Ahora, el ángel de Jehová. ¿De qué manera podemos distinguir eh, cuando Jehová hace referencia a Dios el Padre o a Dios el Hijo? ¿Ok? Cuando leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y aparece el nombre Jehová, ¿cómo saber si es Dios el Padre o es Dios el Hijo? Bueno, es muy difícil, ¿no es cierto? Creo que hemos notado eso. Es difícil. Por lo tanto, no hay que ser dogmáticos y hay que estudiar con cuidado el texto bíblico. Yo diría que un gran error que tenemos como evangélicos es que leemos la Biblia a galopadas, rápidamente. Tenemos que bajar el ritmo de leer la Biblia para que podamos hacer exégesis detallada del Antiguo Testamento. Y en la medida que vamos haciendo exégesis detallada, poco a poco se va aclarando si es una referencia al Padre o al Hijo. Por ejemplo, dado que Dios el Padre no se manifiesta en forma visible, por lo general, toda manifestación visible de Jehová debe ser Dios el Hijo, aun cuando Él habla, porque Dios el Hijo es la palabra de Dios el Padre. Así que en esa manera hay que aprender a leer con cuidado el Antiguo Testamento para poder notar esa distinción. ¿Ok? No es fácil, pero tampoco es imposible hacerlo. Segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre las encarnaciones del Antiguo Testamento con la encarnación definitiva como Jesús del Nuevo Testamento? Creo que la diferencia es la siguiente. En el Antiguo Testamento no es apropiado hablar de encarnación. En el Antiguo Testamento se hablaría de manifestación. Dios el Hijo se manifiesta como el ángel de Jehová, o Dios el Hijo se manifiesta como el varón con la espada desenvainada, o Dios el Hijo se manifiesta en la zarza que ardía, o Dios el Hijo se manifiesta como el varón que peleó con Jacob, etc. Así que en el Antiguo Testamento son manifestaciones momentáneas de Dios el Hijo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando nace Jesús de Nazaret, a partir de ese momento y para toda la eternidad, estamos hablando de la encarnación de Dios el Hijo.
Por lo tanto, nunca más vamos a ver el ángel de Jehová. Siempre será ahora Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, encarnado en el Señor Jesús. ¿Ok? Eso en cuanto al ángel de Jehová. Por tiempo, permíteme avanzar. La tercera clase, un hermano preguntó, ¿cuál fue el rol de Dios el Padre y del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a comparación de Dios el Hijo? Bueno, Dios el Padre fue el arquitecto de la creación. Dios el Padre fue el que escogió a Abraham. Dios el Padre fue el que escogió a Israel. Dios el Padre fue el que determinó todo el accionar del Antiguo Testamento. Él lo planeó todo. El Espíritu Santo, en la creación, el Espíritu Santo es el que recrea o regenera la creación año tras año. ¿Ya? Es el concepto en cuanto a la creación. Fue el Espíritu Santo que sopló en Adán y Eva, o Adán, para hacernos seres humanos con vida. El Espíritu Santo tiene el papel de dar fe a Abraham, por ejemplo. El Espíritu Santo fue el espíritu de profecía, hablando los patriarcas, hablando los profetas, ministrando a través de ellos. Obviamente, a veces era Dios el Hijo hablando, a veces el Espíritu Santo. Otra vez hay que tener cuidado de cuál de las dos personas estamos hablando cuando se refiere a el ministerio profético, por ejemplo. Pero básicamente el Espíritu Santo se manifestó en el ministerio profético, en dones que dio en el Antiguo Testamento para que Saúl sea rey, para que David sea rey, para los sacerdotes, etcétera. Todo un papel grande del Espíritu Santo obrando en diferentes personas para cumplir diferentes funciones, ¿ok? Así que hay bastante trabajo para las tres personas de la Trinidad, pero hay que eh, leer el Antiguo Testamento con ojos trinitarios. De repente, esta es una gran lección de este curso hasta ahora. De repente, muchos leemos el Antiguo Testamento sin la doctrina de la Trinidad en nuestras mentes, pensando que la Trinidad es recién para el Nuevo Testamento. Pero obviamente la Trinidad existía en el Antiguo Testamento y tenemos que tener una exégesis trinitaria del Antiguo Testamento para acertar en nuestra interpretación, ¿no es cierto? Finalmente, pregunta de Dios el Hijo y el ministerio profético. Si todo el Antiguo Testamento nos señala a Dios el Hijo, ¿de qué modo lo podemos ver reflejado en el libro de Cantar de los Cantares? Bueno, qué interesante pregunta. En Cantar de Cantares, Dios el Hijo es Salomón. Salomón. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuál fue el nombre que Dios le dio a Salomón? Salomón fue el nombre que David le dio. Le dejo a ustedes investigar. ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a Salomón cuando nació? Y van a encontrar que el nombre que Dios le dio a Salomón indica el gran amor, el deleite que Dios tenía en Salomón. Y nos hace pensar en el gran deleite que el Padre tiene en Dios el Hijo. Así que en Cantar de Cantares, Salomón es la figura del Señor Jesús. La Sulamita es la figura de la iglesia. ¿Ok? Eso es como debemos interpretar el libro de Cantar de los Cantares. ¿Ok? Una confirmación de eso es la siguiente. ¿Han notado que en Cantar de Cantares no se menciona ni un defecto de Salomón? Ni un defecto. La Sulamita confiesa algunos defectos. Era morena, el sol le había quemado. En capítulo 5 de Cantares, la Sulamita
queda dormida en la cama cuando Salomón viene buscándola. Así que la Sulamita tiene defectos, pero van a encontrar que en Cantar de Cantares, Salomón es presentado perfecto. No porque él era perfecto, obviamente, sino porque en Cantar de Cantares, él representa al Señor Jesús. ¿Ok? Muy bien, esas son las preguntas que me hicieron. Así que son casi 6:45. Esta clase era para 45 minutos. Así que, ¿alguna pregunta final que alguien quiera hacer antes de terminar esta clase esta noche? Pastor, una pregunta. Sí, Eh, dime. en Éxodo 33, 22, bueno, todo el capítulo habla acerca de Moisés queriendo ver también el rostro de Dios, y Dios le menciona de que va a ver solamente su espalda. Ya. Ya, en este caso, o sea, no le deja, en mi entendimiento pienso que es Dios, pero otra parte de mí dice que es el ángel del Señor, ¿no? Entonces, más o menos para poder aclarar eso. Sí, es difícil, ¿no? Cuando Moisés pide, muéstrame tu gloria, él ya había hablado con Dios cara a cara en el tabernáculo provisional, ¿no es cierto? Moisés había visto el ángel de Jehová en la zarza que ardía. O sea, Moisés ya había tenido varios contactos con el ángel de Jehová. Así que cuando él pide, muéstrame tu gloria, da a entender que en ese momento Moisés percibe que más allá del ángel de Jehová hay el Dios de gloria. Y él siente que no lo conoce todavía. Así que él dice, muéstrame tu gloria, como hablando de Dios el Padre. Y la respuesta que él recibe es, ¿sabe que nadie puede verme y vivir? Dios el Padre contestando, obviamente, porque cuánta gente había visto el ángel de Jehová y no murieron. Así que parece que es el Padre que le da la respuesta a Moisés, indicando que por ser Dios el Padre, nadie lo puede ver y vivir. Y luego viene esta oferta que le hace de mirar sus espaldas. Moisés sube al monte, Dios pasa por ahí, cubre su rostro. Cuando ha pasado, quita la mano y Moisés ve, entre comillas, las espaldas de Dios y cae al suelo, ¿no es cierto? Lo interesante es que cuando él baja del monte, ¿se acuerdan? Bajó con el rostro resplandeciente. Ahora, si vamos a 2 Corintios, el capítulo 3, van a encontrar que el apóstol Pablo hace referencia a ese incidente cuando Moisés ve las espaldas de Dios y baja del monte con un rostro glorioso. Pero lo fascinante para mí es que en 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, sin un velo, mirando la gloria del Señor en un espejo, vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Ahora, primera pregunta. ¿La meta del creyente qué es? ¿Ser conformados a la imagen del Padre o ser conformados a la imagen de Cristo? Es de Cristo, ¿no es cierto? De Cristo. Y en segundo lugar, ¿cuál es la gloria que nosotros vamos a ver? Cuando Pablo dice, nosotros todos, mirando en cara descubierta la gloria del Señor, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De Dios el Padre o de Dios el Hijo? De Dios el Hijo. Y él dice, vamos a tener la misma experiencia de Moisés. Seremos transformados en gloria. Eso nos llevaría a la conclusión que las espaldas de Dios el Padre es Dios el Hijo.
lo que Moisés vio fue algo de la gloria de Dios el Hijo. Y ese es el privilegio que nosotros también tenemos. Solo que ahora podemos ver la gloria de Dios el Hijo encarnado. Y el creyente que dedica toda su vida a estudiar los evangelios y estudiar las escrituras para ver la gloria de Cristo, el impacto en nuestras vidas, es que seremos poco a poco transformados en esa misma imagen del Señor Jesús. Tremendo privilegio que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Ok, hermanos, bueno, el tiempo ya Hermano nos ha Alex, ganado, así que, hermano hermano Francisco, Alex, buenas noches. buenas noches. Hermano Alex, buenas noches. Francisco Argandoña saluda a todos los hermanos. Qué bueno que estemos juntos en esta clase con el profesor Alexander. Eh, Me he conectado un poco tarde porque he estado en otras actividades, pero gracias al Señor, hermano Alex, que ahora está acompañándonos en este maravilloso curso que es Cristología. Gracias al Señor por ello, hermanos, por favor, sigan al profesor en todas sus tareas, en todos sus resúmenes de estas 4 clases y así seguiremos semana a semana. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Teológico Ministerial y gracias, profesor Alexander, de allá desde Trujillo. Muchas Que el gracias. Señor le bendiga bastante. Lo hemos incorporado al profesor Alex para que pueda estar trabajando con nosotros. Dios quiera que podamos estar con él también en el futuro en otros cursos más. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga a todos. La bienvenida y que disfruten de este curso porque realmente es la esencia de Cristo lo que estamos aprendiendo. Gracias, profesor Amén. Muchas Alex. gracias. Dios le bendiga. Hermanos, no sé, antes que nos retiremos, no sé si alguien, si le gustaría tener una foto recuerdo, ¿no? De la primera clase, si quieren Claro, prender sus claro. cámaras. Yo no Un, manejo esto, pero si alguien sabe cómo un- tomar una foto, sí, un pantallazo, Kenyo. pantallazo, a ver, prendan sus cámaras un ratito todos para tener un recuerdo de la primera clase. Ahí está Huberto también. Ay, él. Kenyo, hola. Hola David, ¿qué tal? Hola Hola, Ruth. José Hola Rey. Alonso. Hola a todos, Hola, Dios le ¿Cómo bendiga. está Domi? A ver, Hermano José, José Bustamante también está por ahí, hermano José Fraga. Que el Señor les bendiga a todos. A Un ver, un pantallazo, Ruth. momento. a ver, ¿quién puede tomar la foto? Ahí está. Kenyu. Ya, a ver, preparados, miren a la cámara, por Miren favor. ustedes ahí, Ahí la sonrisa, la sonrisa. la sonrisa de todos. Uno, ahí va, 1, 2, 3. A mi hermana Olga. Le estoy mandando al grupo de todas maneras todas las fotos. Ya van Amén. 2. Excelente. Solamente Ya, faltó el hermano José Fraga y José Bustamante. ya, Pero para la Muy bien. próxima, para la Ya próxima. está, José. Muchas gracias, Mi hermano. Dios le hermano. Que el bendiga. Señor les bendiga. Chavales, nos Que vemos.